Bueno, ante todo, muchísimas gracias a los compañeros de Flor de Seibo, especialmente a Juan, que me pidió que formulara algunas reflexiones respecto a las circunstancias por las que estamos atravesando como país, sobre todo en relación a la cuestión producida en el gobierno. Como yo le conté a Juan y a otros compañeros en cierta oportunidad, no suelo hacer reflexiones de coyuntura. Hace muchos años que en realidad, digamos, no me dedico a reflexionar, digamos, meditadamente sobre la coyuntura. Me interesan mucho más las cuestiones estratégicas. Pero bueno, voy a hacer una pequeña excepción, aunque no voy a hablar de coyuntura, voy a relacionar un poquito las cuestiones sobre conducción política, sobre la teoría de la conducción política, este, durante el primer peronismo y relacionarla un poquito con la situación que estamos atravesando. Y esto son opiniones, así que hay que tomarlas un poquito como esa. La primera opinión, la primera reflexión, mejor dicho, es que es evidente que todos los oficialismos, de alguna manera, en todo el mundo, creo que con excepción de algún país nórdico europeo, todos los oficialismos en el marco de la pandemia fueron derrotados. Es un dato de la realidad que de alguna manera marca un espíritu epocal y marca además una actitud de la gente en general respecto al manejo de los estados y de la pandemia, ¿no? Con lo cual, nosotros podemos colocar en un manto de ajenidad el resultado de la última elección, es decir, colocar un manto de ajenidad respecto, digamos, a la cuestión de la pandemia. Hubo una influencia clara de la circunstancia pandémica en la Argentina y eso se reflejó en parte en las elecciones. Más allá de, digamos, la evaluación individual o colectiva que vamos a hacer sobre el manejo de la pandemia por parte del oficialismo, ¿no? En segundo lugar, que realmente más allá de las discusiones políticas que se soslayan atrás o que aparecen atrás de este conflicto que deviene con posterioridad, digamos, al resultado de las elecciones, creo que hay un tema vital en la Argentina que es el hambre. Creo que es el gran problema. Es una vergüenza realmente para toda la dirigencia en general, política o no, de la Argentina, que después de 30 años de democracia, 30 años, casi 40 en realidad, años de democracia, la Argentina no solamente no haya resuelto el problema, sino lo haya agravado. Recordemos que ese porcentual que hoy ronda el 50%, en fin, digamos, del gobierno, del tercer gobierno peronista, inclusive con Isabel, estábamos rondando el 5 o 6%, o sea que esto fue empeorando, digamos, a partir de la dictadura y agravándose después durante todo el proceso democrático. Creo que la gran deuda, digamos, no hay grandeza de la patria sin bienestar del pueblo. El bienestar del pueblo se manifiesta a partir de la satisfacción de sus necesidades espirituales y materiales, y en ambos sentidos hay demandas, miles, cientos, miles, millones de demandas insatisfechas, y es evidente que es el gran tema, junto a la seguridad, que no es solamente una cuestión de tipo policial o jurídica, sino tiene que ver con la incertidumbre de muchas veces salir de tu casa y saber qué te va a pasar. Esto es una realidad, esto es una realidad que aqueja, digamos, a las barriadas más vulneradas y a los sectores más privilegiados. O sea, estamos en eso también, en un problema que nos atañe a todos. Obviamente está la cuestión de la soberanía, la geopolítica. La Argentina no sigue sin un rumbo definido en las áreas de defensa también, y geopolítica, ni hablar. Estamos muy cerca de la culminación del Tratado Antártico
no hay una política sistemática, una política de Estado. Cuando hablamos de estas tres cosas, son políticas de Estado, ya no son políticas de facción o movimiento, son de Estado. Mientras esos tres elementos no sean política de Estado, no haya acuerdos generales, es muy difícil que algunos de ellos puedan contar con una solución, cuanto menos transitoria. Y respecto al conflicto, se da en el marco de claramente una ausencia de identidad, de identificación de la idea de conducción tradicional del peronismo con esta idea que es más bien, digamos, posmoderna, si quieren llamarla, del poder, porque es evidente que el presidente no viene digamos, o no ha tenido una formación política en términos de conducción, es más bien una persona que se ha dedicado generalmente a lo que se conoce como la operación o los operadores políticos. Él viene de esa escuela, es una escuela que empezó a crecer muy fuertemente, sobre todo después del regreso a la democracia. Los operadores se han constituido en verdaderos mediadores entre el poder político y el poder económico, pero no provienen, digamos, de una escuela de conducción política clásico, sino más bien a esta modalidad a la que se ha recurrido durante estos últimos 40 años, de estos operadores que entre las sombras y las luces aparecen y aportan o intentan aportar algún sistemas de acercamiento entre distintos sectores del poder real. Es decir, estamos ante un presidente que viene de esa escuela y ante una vicepresidenta que digamos, ha en algún momento renunciado a aspirar a conducir el todo y conduce efectivamente, ¿sí?, algo parecido a una agrupación o una facción, porque digamos, no están, digamos, no hay elementos de publicidad que nos permitan, digamos, hablar de la agrupación vicepresidencial como algo más que eso, porque digamos, no hay actividad pública de la organización de la Cámpora como tal, ¿no? Por lo tanto, ella sí conduce esa parte, es una parte pequeña, pero es una parte importante, y lo que está en tensión acá son dos formas bastante ajenas a lo que por lo menos se previó originariamente como modalidad de conducción durante el primer peronismo. Esto de los operadores no existían, esto es un fenómeno más moderno o posmoderno, como quiero llamarlo, irónicamente, ¿no? Y el tema de la conducción de facciones, bueno, tiene algunos, digamos, resabios por ahí de los 60 o de los 70, pero claramente vinculados a una realidad política que es totalmente diferente, ¿no? Digamos, Cristina nunca dejó de pertenecer al sector político dominante, aunque digamos, ha participado de experiencias políticas donde hubo que tomar decisiones, algunas de las cuales fueron favorables a los sectores populares, eso no se lo podría desconocer. No se podría tirar toda la ventana a algunas cosas interesantes que surgieron a partir de su aparición o su consolidación como figura pública importante, pero en este momento la conducta que se está asumiendo de disputa, digamos, entre los operadores y esta facción que constituye el frente, es muy grave porque mella primero la base de sustentación del mismo frente, de la misma alianza, o del mismo frente, pero además mella, digamos, tanto la autoridad presidencial como la vicepresidencial, porque si bien hay una especie de ideario en los sectores más kirchneristas duros, de que esto, bueno, al final hay que hacerlo, hay que vaciarlo de poder a este hombre, el vacío de poder va a ser para los dos, porque hay mucha gente, inclusive que tiene cierto aprecio, admiración por
algunos aspectos de lo que se considera el kirchnerismo, pero no hay coincidencia, y yo la veo en la idea de que un hecho de fuerza puede resultar en estos tiempos actuales, en medio de una pandemia, en medio de una derrota electoral, una herramienta útil para reconstruir absolutamente nada. Yo digamos, obviamente en este tipo de rupturas hay generalmente responsabilidades compartidas, pero en este caso es la vicepresidenta la que aparece como marcando la cancha y manteniendo la presión. Eso realmente no es positivo, digamos, para el destino crítico de nuestro país. No lo veo, sinceramente, aunque, bueno, estará en ellos la voluntad o no de sostener esta alianza y de sostener, aunque sea un mínimo equilibrio en la Argentina, en tiempos donde venimos todos muy angustiados, aplicar más angustia, aplicar en tiempo de incertidumbre, contribuir a la incertidumbre no es bueno, no es una recomendación y tampoco proviene de una matriz. Acá lo que tienen que surgir son conductores y conductoras que se propongan reorganizar el país, y no facciones que digamos, pugnen por obtener algo de los despojos que quedan, ¿no? O sea que yo en ese sentido sí tengo mucha preocupación, pero una preocupación profunda, ¿no? Porque esto de alguna manera, digamos, es un indicio más de lo que estamos sosteniendo hace bastante tiempo y que es unas claras manifestaciones de signos de decadencia general en nuestra comunidad. Esto hay que reconocerlo, es una decadencia que no es solamente imputable a lo político, es una decadencia en general. Creo que hay un punto de referencia claro de decadencia, que es al lugar donde llegó la Argentina a mediados del siglo pasado en términos industriales, etcétera, y a donde estamos ahora, ¿no? Eso marca claramente, pero no solamente la decadencia se marca por signos manifiestos, sino además por posibilidades, es decir, no se avisora una reversión de este proceso. Entonces, lamentablemente, no puedo tener ningún tipo de experiencia positiva, ni mucho menos. Creo que las deudas son gravísimas, digamos. O sea, yo siento que aquí habría que hacer toda la dirigencia argentina, inclusive la religiosa, un acto de constricción, ¿no? Que responda a una pregunta: ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos con un país donde sobreproduce alimentos y faltan insumos básicos para nuestros compatriotas? ¿Qué hicimos? Ya está, digamos, esa pregunta. Entonces no hay que discutir nada más, ¿no? Ya con eso solo demandaría una constricción en todos los sectores, pero en lo que apariencia lo que está sucediendo es que esos sectores es como que están carpinchando sobre lo que ha quedado. No me parece muy bien. Así que es simplemente una opinión, posiblemente no sea lo suficientemente satisfactoria, porque realmente no tengo demasiado desprecio por la coyuntura como para, digamos, avanzar un poquito más en el análisis, aunque quisiera. Sí, soy un convencido de que, digamos, la Argentina requiere un proceso de reconstrucción y de reorganización. Y cuando se habla de organizar, porque nosotros, digamos, siempre tomamos una base de que gobernar en los países de la periferia es básicamente organizar, que fue lo que hizo Perón. Primero organizó la fuerza de trabajo, después las otras fuerzas, etc. Ahora, cuando se habla de organización, se habla de organización, digamos, en serio, en el sentido de que, digamos, de una acción sistemática
pública y política que contribuye, que coadyuve a nuestro país a recuperar la capacidad de autoorganización y esas organizaciones a la vez la capacidad creativa y modelar necesaria como para iniciar un ciclo virtuoso, ¿no? Que es lo que hace el primer peronismo, crear un Estado promotor. Yo creo que cuando por ahí se dice, bueno, Macri desorganizó, es cierto, vino a desorganizar y eso es cierto, pero lo que también es cierto que posteriormente no se organizó. Es decir, generalmente los gobiernos de orientación neoliberales en los países periféricos son esencialmente desorganizadores. Desorganizadores de las fuerzas sociales. Bueno, eso se sabe. Y es cierto, creo que lo que dijo la vicepresidenta, que Macri desorganizó, que el macrismo desorganizó. Ahora, digamos, no hubo una reorganización por nuestro lado, porque eso requiere medidas concretas, requiere además convicciones. La idea de la organización como base de la recuperación es una idea tradicionalmente peronista. Habría que reconocer que ciertos aspectos de la doctrina clásica peronista son efectivos y bueno, mucha gente que no está dispuesta, sobre todo la gente que proviene de otras facciones no tradicionales del peronismo, a reconocer que el peronismo tiene una filosofía con capacidad transformadora y que no es un hecho conservador, ni un partido conservador, ni un partido, no, al contrario, fue un movimiento revolucionario. Habría que reconocer un montón de cosas con las cuales se despotricó durante mucho tiempo, ¿no? Así que en ese sentido me da la impresión de que organizar es otra cosa. Por ejemplo, un acto claro de desorganización es lo que está pasando en el gobierno. Esto desorganiza. Entonces, por un lado, dicen, Macri desorganizó. Bueno, esto es lo que está sucediendo ahora. Es un ejemplo de desorganización, de arriba hacia abajo, obviamente. Lo tienen que ver, si no lo ven. Así que bueno, muchísimas gracias a los compañeros de Flor de Seibo. Espero haber podido responder, aunque sea mínimamente, las expectativas. Reflexionemos este momento desde la teoría de conducción. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son las actitudes que pueden contribuir o que van a contribuir o que contribuirán si las toman a mejorar la situación o empeorar. Ahí lo vamos a ver. Recuerden, ¿no?, que es ver que es condición, sensibilidad, primero, sensibilidad, son tiempos, ¿no?, de sensibilidad e imaginación para ver, ¿no?, que es condición para apreciar, ¿no? La simple observación no nos sirve, siempre el apreciar para la teoría de la conducción es una evaluación del observado, ¿no? El observado, digamos, pasado por el tamiz crítico, y una vez que puedo apreciar, puedo resolver, que también es una actividad intelectual, es decir, una solución que aparece a partir de la observación sujeta al tamiz crítico, y después, obviamente, actuar, ¿no? Sensibilidad, entonces, e imaginación para ver, que es condición para apreciar, que es condición para resolver, que es condición para actuar. Ese proceso me parece que si lo tomamos con mucha tranquilidad y cumplimos cada uno de esos pasos, vamos a tener cada uno de nosotros y nosotras más elementos para poder evaluar esta coyuntura. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Y es verdad, hay que apelar a la conciencia y a mí no me gusta la racionalidad, me gustan más los pensamientos, pero digamos, apelar a la responsabilidad histórica de quienes tienen, quienes así han asumido, de tratar de no aportar, digamos, más leña al fuego, y a pesar de que, como en algún momento dijimos, abrieron un poquito la caja de Pandora, bueno, que esa caja de Pandora se cierre lo más rápido posible para evitar consecuencias aún peores. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, en especial al Flor de Seibo. Esperemos vernos pronto, aunque estamos lejos físicamente, porque la pandemia nos impide, digamos. Les mando un abrazo gigantesco y bueno, esperemos poder tener un encuentro presencial muy pronto. Gracias.